las 8 de la mañana con 12 y hemos invitado a Juventud y Experiencia Parlamentaria para tratar de buscar vía congresal, al menos esa es mi opinión, una solución a los problemas. Yo le comentaba hace unos minutitos al congresista de Fuerza Popular, Edgar Recabarren, que me parece que el último discurso de Keiko debió haber sido más propositivo, de decirle lo que tiene que hacer este gobierno, porque también, como hemos conversado en anteriores ocasiones con Víctor Andrés García Belaunde, que es el más añejo de los congresistas, este es un gobierno que parece que no sabe dónde va. Con todo respeto dicho, quiero comenzar con la gente joven, con Edgar. Edwin, ¿has visto lo que ha estado diciendo PPK en el extranjero? Ha ratificado que hay profesores proterrucos en el movimiento sindical. ¿Y qué pasa si el día de hoy, entre otros problemas, el ministro Basombrío no lo puede probar? ¿En qué queda este diálogo con este señor Castillo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias, Philip. Bueno, en primer lugar, uno de los primeros que sacó a decir esto fue el ministro Basombrío, ¿no? Cuando recién empezó esta huelga que fue focalizado en el Cusco, y la ministra creo que tuvo la oportunidad de poderlo solucionar ahí. El que echó combustible fue Basombrío al decir hay elementos que están involucrados con Sendero Luminoso o movimientos terroristas. Y esto, Philip, me parece que es lo más grave. ¿Por qué? En primer lugar, yo creo que debemos cerrarle las filas a Movadef. Número uno. Número dos, Movadef es un peligro latente para el Perú. Pero para sacar a estos señores ya existe una ley, que es la ley 29988, me parece, donde una persona que haya hecho apología o que haya sido sindicado como terrorista no puede estar en nuestras aulas. Pero para demostrar eso, Basombrío hoy día tiene que demostrar ese nexo que tiene Movadef con Sendero Luminoso. Si ocurre eso, vamos a poder separar a estos señores que a todas luces tienen el cordón umbilical con Sendero Luminoso. ¿Qué le estarán enseñando? Me pregunto yo, ¿qué le estarán enseñando a nuestros jóvenes, a estos señores? Ya, pero es más, supuesto que el ministro lo pruebe, quedan descolocados todos aquellos que se pusieron en la foto. Becerril estuvo un segundito en la foto con el señor Castillo, entiendo que todo está al costado, pero ¿cómo queda? No sé, pues el mundo del Águila, del Castillo, la gente de APP, o sea, la gente que ha estado conversando con ellos, quedan descolocados porque el ministro debe haber dicho, Tocho, corrígeme si me equivoco, el mismo día jueves, son proterrucos. El presidente lo iba a decir a la CNN, ya internacionalmente, deja al Estado peruano como que está volviendo a hablar con Sendero Luminoso, ¿o yo me equivoco, Tocho? Bueno, las declaraciones del presidente en CNN son, sí, preocupantes. O sea, yo no digo que no sea verdad. Quizás sea verdad, no lo sé. Ellos tienen mayor información de la que tenemos nosotros desde fuera. Pero tampoco puedes decirlo, pues, en un balcón internacional, a las Naciones Unidas. Es decir, salvo, pues, que vayas a tomar unas medidas que justifiquen esa declaración previa. Y creo que este no es el caso. Estamos hablando simplemente de una huelga que hay que solucionar. Entonces, yo creo que las declaraciones del presidente de la República han sido excesivamente francas, abiertas, transparentes, y yo creo que hasta inoportunas. Porque mientras haya un problema que no se soluciona interno en el Perú, pues evidentemente cada palabra que digas, aunque sea para la CNN internacional, siempre va a repercutir dentro del país. Ya, entonces, el día de hoy se retoma el diálogo. A las 6 de la mañana. Y no se ha retomado todavía, hasta ahora no empieza. Ya, pero, a ver, la democracia implica diálogo. O sea, Fuerza Popular no ha ido, y yo sí los entiendo, porque se han querido curar en salud por esta cuestión de que son unos soterrucos. Pero además, una cosa es que yo quiera dialogar contigo y te pida algo dable, y otra cosa es que me ponga necio cuando la ministra sale y dice, hemos llegado a unos acuerdos. Entonces, la prensa oficialista, por eso digo que hay prensa oficialista, dice, se logra preacuerdo. Y el otro, que es político vivo, más vivo que la dice, no hay ningún preacuerdo. La huelga se radicaliza y lo que estamos pidiendo es evaluación sin despido, léase estabilidad laboral absoluta. Entonces, ¿en qué plano queda ahora el fujimorismo versus los otros que están siendo parte del diálogo? A ver, solo para hacer una precisión, Philip, nosotros hemos sido los promotores del diálogo. No solamente en la conferencia de prensa que estuve con el congresista Becerril en Pasos Perdidos,
sino también en la Comisión de Educación, cuando Paloma Noceda, como presidenta, pidió el diálogo. El diálogo no debe terminar, pero tenemos que hacer una separación, primero de poderes y segundo de responsabilidades. La lucha sindical, como lo he escuchado, tiene que ver primero con aumento de sueldo, que es presupuesto. Presupuesto, el Congreso no tiene nada que ver en el presupuesto del Estado. Segundo, con validar como sindicatos regionales. El Congreso tampoco tiene vela en ese entierro. Y lo tercero, que tiene que ver con derogar esta ley, que a mí me parece gravísimo, bajarse la meritocracia, eso me parece gravísimo. La lideresa de Fuerza Popular le ha dicho, como no tenemos la película completa, señor Kuczynski, le vamos a delegar facultades para que ustedes puedan solucionar ese problema. Entonces, como no tenemos la ecuación completa, Philip, porque no sabemos quiénes son terroristas, quiénes están ligados a Sendero Luminoso, quiénes son los maestros que han sido sentenciados por terrorismo y quizás se han reunido en Palacio de Gobierno. Eso es lo más grave, porque la huelga es la punta del iceberg. El problema es mucho más de fondo. Sin embargo, antes de terminar, Philip, creo que la meritocracia no la debemos tocar. Creo que puede ser, te capacitamos, te evaluamos, como en cualquier parte del mundo. Tenemos que sentar las bases de una buena educación. No nos podemos tirar abajo. Pagarle bien al maestro, correcto. Pero a cambio de eso, tienen que enseñar bien a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Correcto. Vamos a ir a la pausa y yo sí me quedo con esto último, dicho por el congresista Recabarre. Claro. Vergara. Te paro cambiando el nombre. Bueno, a mí me lo cambian todos los días. El problema es más de fondo. Alan García ya sale y dice que tienen que sacar a Zavala. Y a Zavala, esto que está diciendo Alan García lo ha dicho Víctor Andrés García Belaúnde hace un mes. Zavala ya no tiene aire, Zavala ya no habla, Zavala ya se oculta. Entonces, llega un momento en que ya te quedas sin legitimidad. Porque ya, ¿cuál es la legitimidad del gobierno? La de las encuestas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con otros problemas que siguen ahí? El tema de la economía, el tema de la reconstrucción del norte, el tema de los panamericanos, el tema de la seguridad, el tema que pasó la semana en Las Bambas, te la cierran, te la abren, lo de Andoas, te cierran al aeropuerto, te abren al aeropuerto, como que el gobierno está sin aire. Vámonos a la pausa y regresamos. Seguimos con el congresista Edwin Vergara, apurimeño, pero congresista por Lima. Así es, abanquino, y hace 20 años que no hay un congresista de Abancaya, así que soy congresista por Lima, pero abanquino, apurimeño. ¿Tú, Vitocho, has nacido en Lima o tú eres de Ica? No, yo nací en Lima. ¿Tú eres naciste? Sí. ¿Por qué tienes trato con Ica aquí? No, con Cañete. Con Cañete. ¿Por qué? Porque hemos pasado con mis padres todas nuestras vacaciones en Cañete desde que tengo uso de razón. Correcto. Ahora bien, hablemos de razones. Fíjate que dice, el mayor fracaso de mi gobierno ha sido que la economía no le he prendido porque la gente esperaba en mí un presidente capo en economía. Y mi mayor fracaso es ese. Pero mi mayor éxito es que el país está en calma. ¿De verdad tú crees que el país está en calma, como dice el señor Kuczynski, Vitocho, después de todo lo que estamos viendo? No. Quizás, en fin, en su entorno. Quizás en su entorno, pero no. Está muy agitado y estos temas no contribuyen a su tranquilidad en absoluto. Cuando hay marchas y contramarchas y cuando no hay, es un gobierno que está dividido, por lo menos actúa de manera totalmente descoordinada. El ministro dice una cosa, el ministro de Interior, el ministro de la ministra Geresi dice una cosa y Lombardi dice otra cosa, Mecha Arao dice una cosa y Gilbert Violetti dice otra cosa, o sea... Sí. Y el presidente dice otra cosa también. Y el presidente dice A un día, al día siguiente dice B, al otro día dice C. Entonces, realmente el desconcierto lo crea un poco también el propio gobierno, ¿no? Ya, pero yo conversaba con Becerril. El malo, porque no hay Becerril bueno, como ustedes saben, ¿no es cierto? Okay. Embisten todos. Como en tu caso, tú eres el García Belaúnde malo. Todo lo demás, la verdad, que son los buenos. Pero vamos a decir algo. A ver, hermano. ¿El fujimorismo lo quiere dejar morir? Se lo dije acá a Becerril, se lo dije a mi buena amiga Cecilia Chacón, porque Keiko no le da solución. Le dice, ya, legisla tú, haz tú eres el gobierno, a ti te eligieron. Y de verdad no se dan cuenta que el gobierno se le va de las manos a él, pero que a ustedes mismos se les puede ir el país de las manos.
al ver un gobierno tan débil, seguir más adelante. ¿Hasta cuándo va a seguir el diálogo? Si hoy día no se ponen de acuerdo, ¿van a seguir yendo los demás partidos? ¿Hasta cuándo vamos a esperar a la ministra que solucione el problema? Digo yo, ¿el fujimorismo no tiene algo que proponer de verdad para que el gobierno mejore? Mira, Philip, nosotros tenemos un plan de gobierno y por lo menos en el plan de gobierno lo que decía Philip es vamos a intervenir los 100 distritos más pobres el primer año. En el plan de gobierno dice vamos a hacer el mapa de pobreza, vamos a ver el mapa educativo, la vamos a superponer y donde concuerden, ahí vamos a atacar. Eso es un plan de gobierno. Uno no puede entrar a gobernar, Philip, y empezar, hacemos esto, luego hacemos lo otro, luego hacemos lo otro, sin ninguna estrategia. En el tema de la huelga, Philip, cero estrategia. El primer capítulo de negociación te dice, señor, antes de ir a negociar, tienes que ir a saber cuándo, con quién es la persona que te vas a entrevistar, vas a negociar. Y si este señor tiene vínculo con el terrorismo, lo tienes que decir. Cero comunicación entre la ministra Marter y el ministro Basombrío. Eso, Philip, me parece una improvisación. Este gobierno es un gobierno improvisado. Tienen el plan de gobierno, como bien lo has dicho, su bancada dice una cosa, el ministro dice otra cosa, el premier de otra cosa. ¿Y qué solución propones tú para esta situación? O sea, el señor Zavala es primer ministro y ministro de Economía. No le liga una ni otra. ¿Qué hacemos? ¿Nos sentamos a esperar a que Zavala se ilumine y que comience a meter goles? Pero, Philip, ya no solamente lo ha dicho Keiko. Señor, tiene que renovar nuevos aires. Todos los gobiernos el 28 de julio toman nuevo aire cambiando a personas, cambiando a nuevos ministros. Si no nos hace caso, Philip, y la ciudadanía le ha dicho, señor, usted tiene que gobernar, ¿qué le hacemos? ¿Le ponemos un arma en la cabeza? No podemos hacer eso. Sin embargo, yo te he escuchado a ti también, sí, Philip, decir, renueve. El problema, yo creo que el problema es Zavala. El premier Zavala no está haciendo buen trabajo. El premier Zavala es el primer, luego es el ministro del MEF. ¿Ya qué más? Zavala tiene tú. Acción Popular ha tenido, vamos a tratar de ayudar también, ¿ya? Acción protagónica con el tema de Chinchero. Y si algo en donde fue muy enfático Barnechea en la campaña y tú, era en el tema del gas. ¿Qué va a hacer este gobierno con el gasoducto? Si PPK dice que le da pena a Marcelo Odebrecht. Pobrecito, lo conozco, es chico, que estará sufriendo su familia. Y las procuradoras a las que votan, a la hora de la hora ponen a un tipo que les va a permitir vender Olmos y Chavimochic. Entonces, ¿de qué lado está PPK? En último caso, ¿qué sugiere Acción Popular para con Chinchero y para con el gasoducto? Bueno, en primer lugar, el diálogo tiene un límite. Empezando por lo primero, el diálogo tiene un límite y tú puedes dialogar todo, pero hay ciertas cosas que ya parecería que de los 9 puntos hay 8 que están de acuerdo y hay uno que falta. Bueno, pues el diálogo tiene que terminar, tiene que tener un límite y unos objetivos. Si no se logran, pues entonces habrá que buscar otro tipo de diálogo o cambiar a los interlocutores. En el tema del gas, me parece muy mal la declaración del presidente de la República que diga que le da pena a Odebrecht que esté preso. Bueno, le debe dar pena la cantidad de niños que se mueren de hambre en el Perú, la cantidad de gente que tiene sin trabajo, la cantidad de gente que está enferma y no puede ser atendida, las colas que hay en los hospitales. Eso le debe dar pena y debería entristecerse por eso y no por lo de Odebrecht, que creo que está bien guardado. Pero en el tema del gas, si el gas ha fracasado, habría que cambiar todo el sistema de concesión y de ejecución del gasoducto. Si no se puede, el Perú no puede gastar 7.200 millones de dólares en un gasoducto. Deben haber otras soluciones más baratas y volver en todo caso a la original de 1.300 millones, pero no hacerlo bajo las mismas condiciones, porque eso a mi modo no va a funcionar. Ahora, en el tema de... la otra pregunta era el tema de... Y quiero aprovechar, tú me hablas de Chinchero. Entonces, ahorita hay un desconcierto. Porque los operadores políticos y mediáticos de la gente de Kuntur comienzan a amenazar con que vamos a tener que indemnizarlos. Y te engancho lo de Kuntur con lo de la empresa y le hago la misma pregunta a Edwin. Hace años apareció una noticia chiquitita con respecto a que en Brasil podría haber una coima de Odebrecht y ya hemos visto el huracán que ha pasado. En el diario El País de España ha salido que hay una empresa española, la que ha ganado Técnicas Reunidas, me parece que se llama. Técnicas Reunidas. La que ha ganado la refinería, que podría haber tenido una bolsa de coimas. En días pasados también se denuncia que había una empresa paralela de Kuntur que ha movido 28 millones de dólares y donde podrían haber coimas.
digo, por sentido común, no hay que mirar con una lupa esos contratos antes de decir hay que hacerlo de todas maneras, porque nos están diciendo que nuestro destino inexorable es endeudarnos por 5.000 millones de dólares con la refinería. Era lo mismo que nos decían con respecto a lo de Chinchero. Cuando se descubre que hay coimas en este tipo de concesiones, deberían anularse. Así de drástico hay que hacer. Aquí están, el gobierno está cuidando la cartera de pagos. ¿Cómo le dicen ellos? La cadena de pagos. La cadena de pagos. Cuando lo que aquí hay que atacar es la cadena de delitos. La cadena de delitos. Entonces, cuando hay, en el caso, por ejemplo, de las autopistas, hemos visto el otro día en la Comisión Lavallato, ¿cuánto ha recaudado Odebrecht en la autopista, en la ruta de Lima? 200 millones de dólares en 5 años. 200 millones de dólares. ¿Cuánto invertido? 80 o 90 o 100. ¿Cuánto ha vendido la ruta de Lima? 500 millones de dólares. ¿Y cuánto va a pagar a la municipalidad? ¿Cuánto le va a dejar? 4%, una propina. 4% durante 30 años. Pero ¿a partir de cuándo? De que acaben las obras. Eso? Susana Villarán va a ir a Lavajato. Bueno, pero tiene que ir todos a dar una explicación. Todos a dar una explicación. O sea, les hemos entregado en cualquier parte de Europa, de Estados Unidos, cuando se concesiona una autopista, es para que la hagan nueva toda. Aquí no, acá se han concesionado pistas ya existentes para que las mejoren y las amplíen quizás. En el caso de la Remilla por la Ley, no hay dinero para hacerla. Ver, pero Bluefield ya pagó 500 millones por ella. Pregunto, ustedes, los fujimoristas que tienen 71 congresistas, ¿no se dan cuenta que se les puede estar yendo el elefante, hermano, de la cristalería con esta cuestión de la refinería, con esta cuestión del gasoducto? Porque yo entiendo que ustedes no pueden ser incendiarios porque los van a tratar de malos y obstruccionistas, pero ¿y si hay una tremenda coimaza en Talara, otra coimota en el gasoducto y otra coima en Kuntur? ¿Vamos a seguir con la amenaza de la legalidad y...? No, de ninguna manera, Philip. A ver, son cerca de 20.000 millones de dólares que se ha concesionado. El gasoducto, la interoceánica, Taladra. La brecha en infraestructura, ¿sabes cuánto es, Philip? Cerca de 60.000 millones de soles. Y otro dice 80.000. 80.000, por ahí. O sea, lo que te quiero decir es, con esos 20.000 millones de dólares podríamos cerrar la brecha en infraestructura del país. ¿Cómo se recupera ese dinero? Porque tiene que ser, no es de la coima. Eso es una propina. Lo que tenemos que pensar en recuperar es las sobrevaloraciones que han habido en las obras. El gasoducto sur empezó en 1.300 millones, están en 7.300 millones. ¿Tú sabes la monstruosidad de plata que hay ahí? Pero para eso no lo puede hacer la procuradora, pues. Tenemos que traer una empresa transnacional que haga una evaluación de los proyectos y las concesiones para determinar cuánto nos han robado estos señores. Ahí tiene que ser la indemnización. Y lo segundo es el lucro cesante. Pero no pretendamos, vamos a lo que dice el señor representante Odebrecht, vamos a darle el doble del soborno. El soborno, señores, es la propina, no las sobrevaloraciones. ¿Cuánto realmente se han robado? Tu daño es como que yo le venda a Víctor Andrés García Velarde una casa de 200 millones de dólares con 300 cuartos y él me dice yo tengo 2 hijos. Ah, no, pero la coima fue 5 palos. No, hermanito, él se ha inyucado con una casa que no le sirve para nada. Nos han vendido 50.000 cosas que cuestan un montón de plata. Y eso es lo que sabemos. ¿Cuántas otras cosas más? Ahora, perdón, Phyllis, una cosa interesante. No podemos aceptar que el Estado, que el gobierno dé visto bueno a ventas de cosas robadas. Sí es. O sea, el Estado no puede ser una cachina, el gobierno no puede ser la cachina pública. O sea, si tú tienes una obra sobrevalorada por corrupción, es una obra que le ha robado plata al pueblo. Y por lo tanto tú no puedes aceptar que ese robo se transfiera alegremente y aquí no pasó nada. Porque estás siendo cómplice. ¿Qué pasó con lo que está diciendo Edwin? Exactamente, lo que dice Edu. Estás haciendo cómplice. Bueno, te está vuelto cachinero. Va a hablar pues la señora Susana Villarán, que estaba muda, ¿no? Ella tiene que hablar y falta, reitero, por eso digo, falta OAS, falta Camargo Correa, falta... y eso es en construcción. Hay temas que tienen que ver con concesiones eléctricas, temas que tienen que ver con el satélite, con compra de armas. Entonces, por sentido común, tú tienes que revisar bien, fiscalizar bien
para no terminar pagando cantidad, que no nos vuelva a pasar lo que pasó en la época del gobierno militar con la deuda externa, que teníamos una democracia endeble y nunca se investigó nada, porque Belaúnde tuvo el tino de decir, si yo investigo mucho, vuelve a haber golpe de Estado. Pero ya, otra vez no. O sea, ante lo que estamos viendo, y eso se lo dejo a ustedes para luego la pausa, ante un probable saqueo. Así es. Sí. Saqueo. Entonces, esa es la palabra. Loco, porque han venido a robarse el país. Y tenemos un presidente que dice que bueno, pues que la cosa no está tan mal, vámonos a la trattoria a comer con mis patas. Eso es lo que está pasando. 8:36, regresamos. Yo no exagero cuando les digo que nosotros en los últimos años podemos haber sido víctimas los peruanos de un saqueo. Lo de Vías Nuevas de Lima. Cuando yo me opuse a esta barbaridad de comprarles un terreno a los conibochimbivos y pagarles además por casas, me dijeron de racista para abajo. ¿No se han dado cuenta que se callaron? ¿Cómo es posible que con plata pública se le pague a una muy respetable comunidad, Conibo, Chimbivo, Aguajún, la que tú quieras? ¿Y por qué no se le puede pagar pues a los quechuas y a los aymaras y a los chachapoyas que están, no sé, en San Juan de Lurigancho o Villa El Salvador o cualquier cosa? Estas barbaridades de vía Parque Rima, aquí este invento que hizo la señora Susana Villarán, ha tenido atrás a muchísimos líderes de opinión y gente que ha aplaudido barbaridades por una empresa coimera como OAS, que ya se sabía que traía doleros, plata en efectivo para campaña. Ollanta Humala y Nadine Heredia están en cana por haber tenido una cantidad de plata inmensa en la primera campañita. ¿De dónde salen estas platas multimillonarias? Sería bueno que ahora que la tengan a la señora Susana Villarán, que le pregunten quién pagó su revocatoria, Víctor Andrés. Parecía una campaña presidencial. Ustedes no han tenido esa plata para la campaña del señor Barnechea. La campaña de simplemente antirrevocatoria de Susana Villarán tenía presupuesto presidencial. Tenía en Canal 2, en Canal 9 y en Canal 4, en los últimos 10 días, un comercial cada media hora. Víctor Andrés, tú has manejado campañas. Sí, no, eso es imposible. Es una cantidad de $200.000 al día. Y nos hemos hecho los locos. Entonces, los brasileños han venido, se han comprado al presidente, al vicepresidente, probablemente a los alcaldes y a toda la prensa, y no pasa nada. Bueno, ¿y por qué, habiendo comprado a tanta gente y habiendo coimeado a tanta gente y habiendo sobrevalorado las cosas, le vas a dar una autopista de evitamiento del alrededor de Lima por 40 años? Por 40 años. O sea, la corrupción da 40 años de margen de utilidades y de trabajo y de concesiones y de ingresos. No, pues, eso no se puede ni aceptar. Y volviendo a lo anterior, Philips, en el caso de Chinchero, la empresa Kuntruwasi es dueña de Andina. Andina es dueña de una empresa que se llama Obras y Proyectos o Constructoras, Proyectos y Constructoras. Esa empresa recibió 28 millones de soles de Andino y de Kuntruwasi a cambio prácticamente de nada. Y según el fiscal, lo hemos visto hace 2 días, esos 28 millones de soles han sido empleados para coimas, a las autoridades, probablemente, principalmente del Cusco, autoridades. Y entonces eso, y 8 millones de dólares, que son los 28 millones de soles, son los que están pidiendo de indemnización para empezar. O sea, yo creo que todo esto hay que revisarlo perfectamente bien para evitar pues que el Perú siga pagando coimas. Adicionalmente eso, Philip, nos ha faltado. ¿Qué fue de las empresas Camargo, Correa, Andrade Gutiérrez, Soas? Ya no están en el Perú. ¿Cuánto le hemos recuperado de esas sobrevaloraciones? 0. Lo que el Estado peruano tiene que hacer, Philip, es intervenir esas obras, intervenir esas empresas, poner un administrador que sea del judicial, Estado, ¿no? un administrador judicial, hasta determinar, señores, cuánto nos han robado. Una vez que determinemos eso, señor, págame lo que te has robado, señor, y ahora sí vete. Pero no podemos empujar a los señores a que se vayan. Unas empresas brasileñas han venido, nos han robado, han hecho el negocio de su vida y los estamos dejando ir. Muchas de esas empresas, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa,
OAS ya no están en el Perú. Ahora, ¿cuánto hemos recuperado? No y sabemos. además, Víctor Andrés, se promete ahora para los profesores. Este gobierno ya lo firmó, ¿ah? Dicen que ahora el aumento era de marzo para diciembre. Ahora parece que lo están prometiendo para noviembre. Pero lo más grave no es eso, Víctor Andrés. Este país es tan loco que mañana, más tarde, Keiko Fujimori puede ser la presidenta, seguro. Pero también puede ser Barnechea o tú, Vitocho, quien sea. Y el próximo presidente del Perú, se llame como se llame, se va a encontrar con que este gobierno ha prometido que la base salarial para el profesorado a partir del 2021 va a ser de una UIT que hoy está en 4.050. Eso implicaría duplicar el presupuesto de educación para el 2021. ¿De dónde? ¿Cómo puedes prometer una locura? Y lo ha firmado y nadie dice nada, Víctor Andrés. Hoy está en 4.050. Si el 2021 está en 5.000, el piso salarial será 5.000. Es que saben que lo van a firmar y ellos no lo van a cumplir, porque van a estar fuera ya del poder en ese momento, el 2021, ¿no? Por eso es fácil firmar cosas y prometer cosas como prometieron en campaña, y que es parte de los problemas. Cuando tú tanto prometes en campaña y llegas al gobierno y no cumples, evidentemente... ¿Qué de la vida de Barnechea? Que yo me lo he cruzado un par de veces porque el presidente Kuczynski lo maltrató y le dijo que él era un ignorante. Y ahora ha salido en el extranjero Kuczynski a decir que, bueno, él ha fracasado en la economía. ¿Qué de la vida del ignorante? Hoy día tengo una reunión con él en la tarde. Así que... Vamos a ver si lo invitamos mañana. Ahora va a venir a dar soluciones, espero, y sugerencias Hernando de Soto. Sería bueno poder hablar con Barnechea y traerlo mañana para proponer. Son 8:45. Quiero la última parte del programa insistir en este tema de proponer. Tú, Edwin, eres una persona joven, ¿cierto? Y la gente espera proposiciones más que crítica. Vamos a ir a la pausa. Quiero regresar con el tema de la seguridad, que parece que acá como que no importa. Cuando sigue siendo, con maestros y con huelgas y todo, el principal problema del Perú, el tema de la seguridad. Más aún cuando este gobierno, Edwin, de manera torpe le ha vuelto a dar vida a Sendero Luminoso. Así es. Vámonos a la pausa y regresamos. La verdad es que uno lee algunos periódicos y yo no los quiero atosigar, ni a Edwin ni a Vitocho, ¿no? Pero lo de las casas del norte es algo realmente increíble. Sale el ministro a defender lo indefendible y PPK antes criticaba, pero en fin, no me quiero desviar de, creo yo, lo principal. El tema de la seguridad interna. Para PPK el país está en calma. Para quien habla, el país no está en calma, sino todo lo contrario. Pero como hay tal cantidad de billete que pone el Ministerio del Interior en la prensa, nos quieren hacer pensar lo contrario. ¿De verdad ustedes, que son congresistas y que tienen más información de nosotros, creen que el país está en calma? ¿Cuál es la opinión del fujimorismo con el tema de la seguridad? Mira, Philip, yo creo que esta huelga es un hito de la convulsión social. Hay cerca de 200 conflictos sociales latentes en el Perú. Cuando ven un gobierno débil, cuando ven un gobierno que da marchas y contramarchas, cuando ven un gobierno que una ministra dice una cosa, el premier dice otra cosa y el presidente dice otra cosa, es gravísimo. Ya pararon las bambas. El proyecto más importante en los últimos tiempos, 10.000 millones de dólares en las bambas, en mi tierra, Purímac, acaban de parar. Y lo han vuelto a abrir a la mala, pero lo abren, lo paran, lo abren, ya, lo paran. Pero con eso, ¿qué seguridad le damos al inversionista? ¿Tú crees que un inversionista sano va a decir al Perú, oye, invierte? ¿Tú crees que los dueños de las bambas no hablan, no dicen, oye, ¿cómo puedo trabajar si la ciudadanía me para, entonces, me cierra? ¿qué hacemos con la seguridad? Porque ahora cualquiera toma una pista, una carretera, le pega a un policía, bloquea, hace lo de Andoas. Tomaron el aeropuerto. O sea, para Andoas es como para que al Perú le tomen el aeropuerto Jorge Chávez. Bueno, tomaron el aeropuerto Andoas. Ah, ya está bien. Y no pasa nada. Entonces, el problema de la seguridad interna tiene que ver con el imperio de la ley, con el debido uso de la fuerza y el Estado de Derecho. Así es. Inclusive si tú crees que tienes razón, no puedes agarrarte la propiedad pública o privada. Eso es algo elemental en el ejercicio de la seguridad interna de un país, en la soberanía interna de un país, y eso no lo tenemos. Pero no lo tenemos justamente porque tenemos un presidente débil, ¿no? Un gobierno que no tiene un plan, que agarre. Si les falta idea, Philip, yo les recomiendo, nosotros tenemos que entren a internet, tenemos el plan de gobierno, el Plan Perú, que ha sido hecho durante 10 años, ha sido hecho visitando los lugares. Por ejemplo, en el tema de seguridad, Philip, yo he presentado un proyecto de ley, ya para echarme un poquito de flores,
hemos presentado un proyecto de ley que se llama Cero llamadas desde los penales. Ese proyecto de ley va a solucionar el problema de las llamadas vía extorsión. La ministra Marisol Pérez Tello tiene todas las armas para bloquear los celulares desde ya y tiene todas las licitaciones hechas y tiene más de un año y no lo soluciona. Ya, pero eso no va a funcionar. Yo creo que no va a funcionar. ¿Por qué? Porque nuestros penales están dentro de la ciudad. Cuando uno bloquea el penal, por ejemplo, el penal de Chorrillos, significa que eso bloquea 5 kilómetros a la redonda. Significa que el municipio, los bomberos no van a tener señal. La solución es otra señal. La respuesta es otra. Tenemos que meterle inteligencia y hacer un monitoreo de las llamadas que se realizan y tiene que estar ligado a las instituciones como el INPE, Ministerio Público, Policía Nacional. Tiene que ser una solución inteligente. Las extorsiones, ojo, que dicen que proseguir, ¿no? Que es el ala más radical de Sendero Luminoso, dice que el intelectual, el ideólogo de este movimiento terrorista está en Castro Castro. Señores, ¿no se supone que debemos estar bloqueados? Ojo, gravísimo. Seguimos en el mismo orden de cosas con la seguridad interna. Víctor Andrés García Belaúnde, siempre lo recuerdo, su familia fue una de las víctimas del terrorismo. A su padre lo acribillaron y lo dejaron mal al señor Domingo hasta que muere. Portada de hoy. Salen libres. Marisa Garrido Leca sale y va a salir libre Osman Morote. En estas circunstancias. Son 7 los que salen. Salen 7. Pero además, este concepto de seguridad interna tan extraño, ¿no? En Las Bambas, estado de emergencia. Pero estado de emergencia para Oviedo, en Tumán. Entonces, a mí me hace pensar que el gobierno no tiene idea de lo que es la seguridad interna, Víctor Andrés. ¿A ti no te preocupa la salida de los terrucos otra vez? No, claro que sí. Bueno, tiene que haber un seguimiento allí, inteligencia. Deben ya, supongo, habrán tenido noticias de que con quiénes se van a reunir, qué va a hacer esta gente cuando esté afuera. Las sentencias hay que cumplirlas, no podemos prolongarlas o sentenciarlos nuevamente, eso estamos de acuerdo, pero evidentemente tiene que haber un tipo de seguimiento y de vigilancia a estos actos. Ahora, en el tema de que tú has mencionado también, el tema de Lambayeque y de Chiclayo, me parece terrible que el tema de las azucareras no se resuelva, ¿no? Y que no se resuelva la plata, porque están entre los principales deudores. Pomalco y Tumán deben pues 140 millones. Pero están siendo administrados provisionalmente. ¿Y hace cuánto? Hace 10 años. Eso es inaceptable. Pero además de eso, digo, les ponen, parece un contrato. Habría que ver en la Comisión de Seguridad y Orden Interno por qué le han renovado 2 veces el estado de emergencia a este señor, que tiene un problema personalísimo a la hora de la hora, porque si él tiene un problema de seguridad, él tiene la plata para contratar a sus propios agentes. El ejército sale a las calles por él, entonces ¿por qué no salen en San Juan del Lurigancho? ¿Por qué no salen en Villa María del Triunfo? ¿Cuál es la diferencia de Arequipa, que está asolada por delincuencia, por Chiclayo, por Piura o por el mismo Chiclayo, que a 20 kilómetros de donde está el señor Oviedo roban? ¿Qué 20? 5. Y no tienen militares en las calles. En la Plaza de Armas de Chiclayo no hay un militar, pero en Tumán sí. No, eso es inaceptable. Y eso es evidentemente vinculaciones políticas. No hay nada que hacer, ¿no? Es favoritismo políticos. Son privilegios. Y por un juez de Bongará, de Amazonas, una medida cautelar, están administrando una empresa que no es de ellos, donde ellos tienen un 5 o 10% de acciones. El resto es del Estado, de los trabajadores y de otros proveedores. Por si acaso, esto para que la gente lo sepa. O sea, permiten que intervengan un acreedor a las azucareras, pero no permiten que intervenga ningún acreedor a las concesiones. Pero además... a ninguna. Además, el mayor acreedor de eso, esto es como la U y Alianza. Para que ustedes vean, disculpen que la gente le pueda parecer que yo estoy vulgarizando el tema. El mayor acreedor de la U es la SUNAT y Gremco. El mayor acreedor de Alianza es la SUNAT. Entonces les han puesto administradores temporales. Claro, como el fútbol es algo gracioso y siguen las mismas. No le pagan al Estado y seguimos con la administración temporal. Las azucareras son como la U y Alianza. Sí. Y seguimos gastando plata y siguen sin pagar. Pero además, cuando hay un clásico del fútbol peruano, Lima se queda en vilo porque hay que cuidar a la U y Alianza. Entonces le quitan seguridad a El Salvador, a San Juan de Lurigancho para el clásico. O sea, es igualito. Entonces, como que para el día de mañana, para el clásico del fútbol peruano, digan estado de emergencia, hermano, que salgan los militares a cuidar la U y Alianza. Pero si nosotros somos los principales acreedores, por mucho que te divierte el fútbol. O sea, no hay un concepto entonces, yendo a lo macro, de seguridad interna. Te voy a contar una cosa, Philips. En Argentina, cuando hay este tipo de clásicos y la policía de Buenos Aires o de Argentina va a cuidar los clásicos, a la hora que termine el partido,
los policías hacen cola en las ventanillas del estadio para cobrar. Les dan una gratificación por estar allí. Para cobrar. Los policías argentinos. ¿Y quién le paga? Bueno, la Federación de Fútbol Argentina o los equipos que han requerido sus servicios. Aquí no. Aquí no sé si hay pago. Y si hay pago, en todo caso se queda arriba. Y el policía va, se sacrifica y no recibe absolutamente nada. Sería bueno que los fujimoristas que también manejan la Comisión de Fiscalización vayan y le pregunten al señor Sombrío, ¿por qué esos privilegios? Pero ponen 3.000 policías. Sí. 3.000, 4.000 Acá le policías. están mandando militares, hermano. Bueno. Esto es una locura. Entonces, el tema de la seguridad, de repente yo estoy equivocado, ¿es en ese momento prioridad también para el fujimorismo? Por supuesto, no solamente nosotros lo hemos dicho en campaña, Philip. El tema por ejemplo, de los jóvenes, Philip, cuando a veces el Estado y la falta de oportunidades empujan a los jóvenes a delinquir. Nosotros tenemos que empezar con la reactivación económica, empezar a generar, a diversificar nuestros productos y darle oportunidades a los jóvenes, Philip. No puede ser posible que un chico que, por ejemplo, incurre en un delito, lo mandemos a San Juan del Lurigancho y ahí se capacitan cuando Pero sale después de 5, después de 5 o 10 años. Cárceles. ¿Qué tan complicado, Víctor Andrés, puede ser hacer 24 cárceles para reos primarios para que los chicos que delinquen o cosas menores vayan a modificar el Código Penal para sacar con esta locura de que solamente puede estar en la cana con más de 4 años? Si es un chico, es un jalador de carteras, un tipo que roba celulares y carros, que vaya a la cárcel, pero tampoco hay eso. Y además termino con esto, que no tiene que ver directamente. Hay una desazón en la nueva clase media. Los chicos se están endeudando para comprarse su celular, para comprarse su viaje, para pagarse la universidad, para comprarse su carrito. Tampoco es tema de agenda, ni en los grandes ni en los chiquitos, el alto costo de las tasas de tarjeta de crédito. Portada de hoy, de el periódico Gestión. Créditos para viajes y estudios sobreendeudan a los jóvenes. Parte de la agenda que no se ve de las cosas estructurales importantes, Víctor Andrés, el abuso en las tarjetas de crédito y gente joven que cree en su país, que está estudiando, que está trabajando, que está tributando, está cogotada. Esto no Bueno, está en yo la tengo agenda. un proyecto de ley para poner topes en las tasas de intereses, en general. Y por supuesto no se va a ver todavía. Ojalá que la bancada mayoritaria nos pueda dar De la repente razón. Keiko le tiene miedo a la banca. Como sucede en cualquier parte del mundo, en Chile, en Colombia, en España hay una ley del año 1908 que regula las tasas de intereses, los pone topes. En Francia, o sea, en cualquier parte del mundo, excepto en el Perú. En el Perú puedes tú cobrar 110, 150, 200% de una tasa de interés para créditos de consumo. Y eso es inaceptable, ¿no? Correcto. ¿El Fujimori tiene algún interés especial en meterle diente a este tema de las tarjetas de crédito? No, hay que regular. Hay cerca de 1000 proyectos de ley que están en cartera esperando, así como el proyecto, por ejemplo, de Adenda 20 que he presentado, Philip, para solucionar el problema de los robos vía adendas. Mira lo que dice este proyecto. Él tiene dos cosas como funciona en Colombia. Si el Estado peruano firma un contrato con un tercero, tiene que tener dos cosas. Una cláusula anticorrupción, que quiere decir, oye, si yo me entero que tú sobornaste, pierdes todo. Y lo segundo es, señores, si tú firmas un contrato con el Estado peruano, solamente vas a aumentar el precio del monto inicial hasta el 20% del monto inicial, vía adenda. ¿Por qué? Porque hay una asimetría del conocimiento, Philip. Tú, Philip, sabes más que yo de telecomunicaciones, Ajá. pero yo sé más, por ejemplo, del rubro donde estaba antes, que es el rubro reciclaje. Hay una asimetría del conocimiento. Por eso, cuando una constructora va a negociar con el Estado, sabe que cuando va a hacer esta carretera, va a hacer este puente, va a hacer este colegio, van a encontrar, por ejemplo, que el estudio de suelo no es el adecuado, van a encontrar arena en vez de tierra, y ahí empiezan las sobrevaloraciones. Mira la Interoceánico, empezó en 800 millones, terminó en 2.400 millones. Con ese problema vamos a ayudar, vamos a resolver el problema de los sobornos vía adenda. Yo quisiera aprovechar que no es el Parlamento esta tribuna, pero que podría ser el Parlamento para decirle a mi amigo Edu lo siguiente. Yo tengo presentado un proyecto de adendas el 8 de agosto del 2011. El 2012 fue aprobado. ¿Ah? Fue aprobado en el Pleno. Fue el Ejecutivo. ¿Quién lo observó? El señor Humala y el señor Castilla, el ministro de Economía. Está aprobado, está para la insistencia. Bueno,
pongamos pues de acuerdo e insistamos en el mismo proyecto y nos hubiésemos evitado adendas como la Han de sido Sincero. ambos muy amables, ambos son peruanos. Vamos a recurrir a un economista extranjero para que nos ayude, ya que PPK nos está dando cuenta. Allá en su tierra, Arequipa, en los 104.9, están esperando lo que va a decir Hernando de Soto luego de la pausa. Ambos han sido muy amables. Gracias, Philly. Vámonos a la pausa, regresamos con Hernando de Soto para ver qué sugerencias tiene que hacerle a PPK. Regresamos con Judy y con Hernando de Soto.